Nadie esperaba que una niña pobre dejara sin palabras al hombre más poderoso de la sala. Mucho menos aquella mañana cuando don Ernesto Valcárcel miró con desprecio a Rosa Benítez, la mujer que limpiaba sus oficinas desde hacía años, y a su hija de 12 años, Claudia, que entró detrás de ella con una mochila gastada y los zapatos cuidadosamente lustrados. La sala brillaba con mármol, cristales enormes y muebles carísimos, pero el ambiente se volvió frío en cuanto Ernesto soltó la primera carcajada. Para él Rosa no era una persona con historia, cansancio y dignidad. Era la señora de la limpieza, y Claudia, por ser su hija, ya estaba condenada en su mente a vivir lo mismo. Sin preguntarle nada, sin conocerla, sin saber qué sueños guardaba aquella niña, en silencio empezó a burlarse de ellas delante de todos. Rosa bajó la mirada, apretando el mango del carrito de limpieza como si fuera lo único que la mantenía en pie. Claudia, en cambio, no apartó los ojos. Había visto a su madre trabajar horas interminables, volver a casa agotada, y aún así, preparar la cena con una sonrisa. Por eso cuando Ernesto insinuó que una niña pobre no podía ser inteligente, algo cambió en ella. No gritó, no lloró, solo dio un paso al frente, y en ese instante, el hombre que creía estar por encima de todos, empezó a entender que había subestimado a la persona equivocada. Ernesto Valcárcel no estaba acostumbrado a que nadie le sostuviera la mirada, y mucho menos una niña con una mochila remendada al hombro y las puntas de los zapatos gastadas por el uso. Durante años aquel hombre había convertido su despacho en un pequeño trono, desde el que decidía quién valía y quién no. Todo allí parecía diseñado para recordar a los demás que él mandaba la mesa enorme de madera oscura, los ventanales desde los que se veía media ciudad, el reloj carísimo brillándole en la muñeca, las alfombras tan limpias que casi daba miedo pisarlas. Pero lo más frío de aquella oficina no era el mármol ni el cristal, era él. Ernesto disfrutaba viendo cómo los demás se hacían pequeños delante de su voz. Le gustaba notar el temblor en las manos de sus empleados cuando entraban a darle explicaciones. Le gustaba que las secretarias bajaran el tono, que los becarios se apartaran a su paso, que los camareros del edificio supieran de memoria cómo quería el café, antes incluso de que él abriera la boca. Para Ernesto el dinero no era solo dinero, era una licencia para despreciar, y aquella mañana al ver a Rosa Benítez con el carrito de limpieza y a su hija Claudia detrás, creyó que había encontrado una diversión fácil. Una mujer cansada, una niña pobre, dos personas sin poder. Dos personas que según él no podían contestar. Se levantó despacio de su sillón, abrochándose la chaqueta como si fuera a dar una conferencia importante, y empezó a caminar alrededor de ellas con una sonrisa torcida. Rosa, dijo alargando su nombre como si le pesara pronunciarlo, explícale a tu hija lo que haces aquí todos los días. Rosa tragó saliva. No quería problemas. No ese día. No delante de Claudia. Limpió las oficinas, señor, respondió en voz baja. Ernesto soltó una risa breve, seca, una de esas risas que no nacen de la alegría, sino de la crueldad. Exacto. Limpias. Eso está bien. Cada uno tiene su sitio en la vida. Claudia notó cómo su madre apretaba los dedos contra el mango metálico del carrito. Los nudillos se le pusieron blancos. Aquel gesto tan pequeño le dolió más que cualquier insulto, porque Claudia conocía esas manos. Eran las mismas manos que le habían cosido el uniforme por la noche cuando todos dormían. Las mismas que habían contado monedas en la cocina para comprar pan, leche y cuadernos. Las mismas que se habían quemado planchando camisas de otros y limpiando baños ajenos sin quejarse jamás. Pero Ernesto no veía nada de eso. No veía sacrificio. No veía amor. Solo veía un uniforme azul marino y una mujer que para él estaba por debajo. Entonces, señaló a Claudia con una calma venenosa. Y tú, pequeña, mira bien. Conviene que aprendas pronto cómo funciona el mundo. Hay personas que nacen para dirigir y otras que nacen para obedecer. Nadie en la sala se movió. La secretaria, al fondo, bajó la mirada. Dos empleados que habían entrado con carpetas se quedaron paralizados junto a la puerta fingiendo revisar papeles que ya no leían. Rosa quiso decir algo, pero el miedo le cerró la garganta. Ernesto lo sabía. Eso era precisamente lo que más le gustaba, provocar dolor sin que nadie se atreviera a detenerlo. Se acercó a la mesa y cogió un viejo documento que descansaba sobre una carpeta de cuero. Lo levantó como si fuera una prueba sagrada de su superioridad. Hace unos días recibí esto, explicó con tono teatral. Un texto antiguo, raro,
lleno de idiomas, símbolos y escrituras que ni los mejores expertos han conseguido descifrar del todo. Miró a Claudia de arriba a abajo deteniéndose en su mochila gastada. Claro que no espero que tú entiendas nada. Solo quería enseñarte lo lejos que está el mundo real de las fantasías de colegio. Claudia sintió un calor subiéndole por el pecho, pero no era vergüenza, era rabia. Una rabia tranquila apretada, de esas que no hacen ruido al principio. Ernesto continuó cada vez más satisfecho con su propio espectáculo. 5 traductores, profesores, doctores, gente preparada. Y ninguno ha podido leerlo completo. Imagínate tú, hija de una limpiadora. La palabra cayó como una piedra. Hija de una limpiadora. No lo dijo como una descripción, sino como una condena. Rosa cerró los ojos un instante. Claudia la miró. Vio sus pestañas húmedas. Vio cómo intentaba mantenerse firme para que su hija no la viera romperse. Y entonces, algo dentro de la niña se ordenó. Como si todas las noches estudiando en silencio todos los libros prestados de la biblioteca, todas las veces que había repetido palabras extranjeras en voz baja, mientras su madre dormía en el sofá, se juntaran en un solo punto. Ernesto se sentó de nuevo seguro de haber ganado una batalla que nadie le había declarado. «Puedes mirar el papel si quieres», dijo con burla, «aunque no creo que en tu casa tengáis muchos libros de estos». Claudia dio un paso hacia la mesa, luego otro. El sonido de sus zapatos sobre el suelo brillante pareció demasiado fuerte en aquel silencio. Rosa abrió los ojos y susurró, «Claudia, déjalo». Pero la niña no se detuvo. No caminaba con soberbia. No quería humillar a nadie. Caminaba con la dignidad de quien ha visto demasiadas injusticias en silencio y por primera vez decide no agachar la cabeza. Se plantó frente al escritorio y miró el documento. Sus ojos recorrieron las líneas, los trazos, los símbolos mezclados. Ernesto sonrió esperando verla confundida, esperando esa pequeña derrota que tanto le divertía. Pero Claudia no hizo el gesto que él esperaba. No se apartó, no se encogió, no preguntó qué era aquello con miedo, solo observó. Y esa calma empezó a molestarle. «¿Qué pasa?», soltó él perdiendo por un segundo la paciencia. «Ahora resulta que también eres experta». Claudia levantó la mirada. Tenía 12 años, sí. La voz aún joven, las manos pequeñas, pero en sus ojos había una firmeza que Ernesto no supo leer. «No lo sé todo, señor Valcárcel», dijo despacio. «Pero usted tampoco». La frase fue sencilla, casi educada, y precisamente por eso golpeó con más fuerza. Uno de los empleados dejó de fingir que miraba la carpeta. La secretaria contuvo la respiración. Ernesto se quedó inmóvil, como si por un segundo no hubiera entendido que alguien acababa de responderle. Luego frunció el ceño. «¿Cómo dices?», Claudia no retrocedió. «Ha dicho que los mejores expertos no han podido leerlo. Y también se ha reído de mí porque soy hija de mi madre. Pero usted tampoco puede leerlo, ¿verdad?». El despacho quedó suspendido en un silencio espeso. Ernesto abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Esa pausa fue pequeña. Apenas un segundo, pero todo el mundo la vio. Y en esa pausa, por primera vez, aquella mañana el hombre que vivía de intimidar a los demás perdió el control de la escena. La pregunta de Claudia no fue un grito, ni una falta de respeto, ni una rabieta de niña herida. Fue peor para Ernesto Valcárcel, fue una verdad dicha con calma. Una verdad tan sencilla que no encontró dónde esconderse. El millonario se quedó con la mano apoyada sobre el viejo documento, los dedos rígidos, la mandíbula apretada, la mirada clavada en aquella cría que según él no debía tener valor ni voz. Durante unos segundos, solo se oyó el zumbido del aire acondicionado y el roce lejano de un ascensor subiendo por el edificio. Rosa Benítez sintió que el corazón se le aceleraba de tal manera que tuvo que sujetarse al carrito de limpieza. Quería proteger a su hija, sacarla de allí, pedir disculpas, aunque no hubiera nada por lo que disculparse. Pero Claudia seguía firme, pequeña, frente a aquella mesa inmensa, con la mochila colgando de un hombro y los ojos llenos de una serenidad que descolocaba a todos. Ernesto parpadeó despacio, como si intentara recomponer la escena a su favor. Él era el dueño. Él era el hombre importante. Él era quien hacía temblar a directores, abogados y empleados con una sola llamada. No podía permitir que una niña le desmontara delante de testigos. «Eso no tiene nada que ver», dijo al fin con una voz más alta de lo necesario. «Yo no soy traductor.
Mi trabajo no consiste en leer documentos antiguos. Claudia inclinó apenas la cabeza sin apartar la mirada. Entonces, si usted no puede leerlo, ¿por qué se burla de mí? Por no saber leerlo tampoco. La frase cayó limpia sin adornos. Ernesto levantó una ceja, pero no encontró respuesta inmediata. Su secretaria junto a la puerta bajó la vista para ocultar una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a satisfacción. Uno de los empleados tragó saliva. Nadie se atrevía a sonreír, pero todos habían entendido lo mismo. La niña había visto el punto débil del gigante. Ernesto soltó una risa seca falsa, una risa construida para tapar el ruido de su vergüenza. «Qué graciosa eres. Muy lista para tu edad, ¿eh? Pero no confundas las cosas. Yo he levantado empresas, he negociado contratos internacionales, he ganado más dinero del que tu familia verá en 10 vidas. Eso es inteligencia». Claudia miró un instante a su madre. Rosa tenía los ojos brillantes, la boca entreabierta, como si cada palabra de su hija la asustara y la levantara al mismo tiempo. Entonces Claudia volvió a mirar a Ernesto. «Mi profesora dice que saber ganar dinero no significa saberlo todo». Ernesto se removió en el sillón. «Tu profesora», repitió con desprecio. «Claro, supongo que en el colegio público os enseñan frases bonitas para que os sintáis mejor». «También nos enseña a pensar antes de hablar», respondió Claudia. No hubo insolencia en su tono. Eso lo hacía todavía más duro. No le estaba atacando con rabia. Le estaba contestando con lógica. Ernesto apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, intentando recuperar su tamaño, su sombra, su autoridad. «Escúchame bien, niña. El mundo no funciona con frases de colegio. Funciona con poder, con resultados, con gente que sabe mandar y gente que debe obedecer». Claudia notó que las piernas le temblaban un poco, pero no retrocedió. Apretó la correa de la mochila con los dedos. «Y humillar a mi madre forma parte de mandar». Esta vez, el silencio fue más largo. Rosa cerró los ojos como si esa pregunta le hubiera atravesado el pecho. Ernesto se quedó quieto. Su rostro cambió apenas, pero lo suficiente. La seguridad perfecta que llevaba como una máscara se agrietó por un segundo. «Yo no he humillado a nadie», dijo, aunque incluso él supo que sonaba débil. Claudia respiró hondo. Le ha preguntado por sus estudios para reírse. Le ha dicho que cada uno tiene su sitio. Me ha mirado como si yo no pudiera aprender nada solo porque mi madre limpia oficinas. Eso es humillar. Nadie se movió. Nadie tosió. Nadie fingió ya mirar documentos. La escena había dejado de ser una broma cruel y se había convertido en un juicio sin juez, sin abogado, sin estrado, pero con una niña de 12 años señalando lo que todos habían callado durante años. Ernesto sintió calor en la cara. No estaba acostumbrado a esa sensación. La rabia sí la conocía, la impaciencia también, pero aquello era distinto. Era el miedo breve y punzante de verse reflejado en los ojos de alguien que no le debía nada. «Tú no sabes quién soy», murmuró. Claudia respondió casi al instante. «Sí lo sé. Es usted un hombre con mucho dinero que cree que eso le da permiso para tratar mal a la gente». La secretaria levantó la cabeza. Rosa dejó escapar un pequeño sonido, mitad susto, mitad orgullo. Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. El documento antiguo saltó unos centímetros. «Basta». La palabra retumbó contra los cristales. Claudia se sobresaltó, pero no bajó la cabeza, y eso lo enfureció más. «No vas a venir tú a darme lecciones en mi propia oficina. No sabes nada de la vida. No sabes nada de esfuerzo. No sabes nada de lo que cuesta llegar arriba». Claudia tragó saliva. Por primera vez, su voz salió un poco más baja, pero no menos clara. «Mi madre se levanta antes de que amanezca. Limpia aquí, luego limpia en otra casa, y por la noche todavía nos ayuda con los deberes, aunque casi no pueda mantener los ojos abiertos. Si eso no es esfuerzo, no sé qué es». Ernesto apartó la mirada un instante, pero volvió enseguida como si le diera vergüenza haber flaqueado. «Eso es necesidad», dijo con crueldad. «No mérito». Rosa bajó la cabeza herida. Claudia dio otro paso hacia la mesa. Ya no parecía una niña perdida en una oficina de lujo. Parecía alguien defendiendo la puerta de su casa. No. Mérito es seguir siendo buena persona cuando la vida te lo pone difícil. Mérito es no pisar a nadie aunque estés cansada. Mérito es trabajar sin que te aplaudan. Mi madre hace eso todos los días. Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
Ernesto miró alrededor y por primera vez pareció notar que no estaba solo. Vio a su secretaria, vio a los empleados, vio sus caras tensas, sus ojos bajos, sus gestos contenidos. Durante años había confundido el silencio de la gente con respeto. En ese instante, entendió algo que le incomodó profundamente. Quizá no le respetaban, quizá solo le temían. Y una niña acababa de decir en voz alta lo que todos habían pensado alguna vez. Para no hundirse en esa idea, cogió el documento y lo empujó hacia Claudia con brusquedad. Muy bien, dijo con una sonrisa dura. Ya que hablas tanto de inteligencia, demuéstrala. Mira esto. Si eres tan lista, dime qué pone. Rosa dio un paso adelante. Señor Valcárcel, por favor, ya está bien. Pero Ernesto ni la miró. Claudia observó el papel. Sus manos pequeñas tocaron el borde con cuidado, como si aquel objeto mereciera más respeto que el hombre que lo usaba para burlarse. Había líneas mezcladas, símbolos extraños, palabras que parecían cruzarse entre varios idiomas. Ernesto esperaba verla derrotada. Esperaba que se pusiera roja, que tartamudeara, que volviera junto a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Pero Claudia no hizo nada de eso. Se inclinó un poco, leyó, en silencio movió los labios apenas. Su expresión cambió, no a miedo, a concentración, a reconocimiento. Ernesto frunció el ceño. ¿Qué haces? Claudia no contestó enseguida. Pasó un dedo por una línea, luego por otra. Esto no está escrito en un solo idioma, dijo al fin. Hay fragmentos mezclados. Algunas partes parecen copiadas sin entender bien la gramática. Por eso los traductores quizá no lo han leído completo. Ernesto se quedó helado. La secretaria abrió los ojos. Rosa se llevó una mano al pecho. Claudia levantó la mirada y añadió con la misma calma que había empezado todo. Y antes de reírse de alguien, señor Valcárcel, debería preguntarse si de verdad sabe más que esa persona, o solo tiene más dinero. Ernesto Valcárcel sintió que su despacho ya no le pertenecía del todo. Seguían estando allí sus ventanales, su mesa enorme, su reloj brillante, sus cuadros carísimos, y aquella vista de la ciudad que siempre le había hecho sentirse por encima de todos. Pero algo había cambiado. No era visible, no se podía tocar, y aún así todos lo notaban. El poder ya no estaba exactamente donde había estado al principio. Claudia tenía las manos apoyadas sobre el borde del documento antiguo, con los dedos pequeños extendidos sobre el papel amarillento. Rosa la miraba como si estuviera viendo a su hija por primera vez, no porque no la conociera, sino porque nunca había imaginado que aquella niña silenciosa, que estudiaba en la mesa de la cocina mientras sus hermanos dormían, pudiera levantar la voz de esa manera sin perder la calma. La secretaria seguía junto a la puerta inmóvil con una carpeta apretada contra el pecho. Los dos empleados que habían entrado para una reunión ya ni fingían trabajar. Todos estaban atrapados en ese momento. Ernesto intentó reírse. Lo intentó de verdad. Abrió la boca, dejó escapar un sonido seco artificial, pero la risa se le rompió antes de tomar forma, porque Claudia no parecía asustada, y eso le molestaba más que cualquier insulto. No te confundas, dijo él marcando cada palabra como si quisiera clavarlas en el suelo. Leer unas frases sueltas no te convierte en alguien importante. Claudia levantó la vista despacio. No he dicho que sea importante. Ernesto entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué pretendes demostrar? La niña miró un instante a su madre. Rosa tenía los labios apretados, conteniendo lágrimas antiguas de esas que no salen solo por un insulto, sino por años de cansancio acumulado. Claudia volvió a mirar a Ernesto. Que usted se equivoca cuando cree que el dinero decide lo que vale una persona. La frase fue simple, limpia, sin adornos, pero cayó sobre la oficina con más peso que todos los diplomas, contratos y cifras que Ernesto había usado durante años para proteger su ego. El millonario se incorporó lentamente apoyando las manos sobre la mesa. El dinero decide muchas cosas, niña. Su voz sonó más baja, casi peligrosa. Decide quién entra por esa puerta y quién espera afuera. Decide quién firma y quién obedece. Decide quién vive cómodo y quién se mata trabajando para pagar facturas. Rosa bajó la mirada herida por la crueldad de aquellas palabras, pero Claudia no se movió. Eso no significa que decida quién es mejor, respondió. Ernesto soltó aire por la nariz. Irritado. Hablas como si la vida fuera un cuento. No, dijo Claudia. Hablo como alguien que ve a su madre trabajar todos los días. Durante un segundo nadie respiró. La niña miró las manos de Rosa, manos ásperas,
manos cansadas. Manos que olían a lejía, a jabón, a comida recién hecha, a ropa tendida en patios pequeños. Mi madre no tiene su despacho, no tiene un reloj caro, no tiene cuadros en la pared ni una mesa enorme, pero nunca se ha reído de nadie para sentirse más grande. Ernesto apretó la mandíbula. Aquello no era una discusión sobre un documento. Ya no. Era algo mucho peor para él. Era una niña sacando a la luz una verdad que su dinero no podía comprar ni destruir. «Cuidado con lo que dices», murmuró Ernesto. «Podría despedir a tu madre ahora mismo». Rosa dio un paso adelante pálida. «Claudia, por favor». Pero Claudia, aunque sintió el miedo atravesándole el estómago, sostuvo la mirada. No era valentía sin miedo. Era valentía a pesar del miedo. «Puede hacerlo», dijo en voz baja. «Puede despedirla. Puede llamar a quien quiera. Puede hacer que hoy volvamos a casa con más problemas de los que ya tenemos». La voz se le quebró apenas, pero continuó. «Pero eso no haría que usted tuviera razón. Solo demostraría que usa su poder contra quien no puede defenderse». La secretaria cerró los ojos un instante. Aquella frase le llegó como una bofetada silenciosa, porque ella también había visto durante años cómo Ernesto confundía autoridad con abuso. Los empleados se miraron de reojo incómodos, como si por fin alguien hubiera encendido la luz en una habitación donde todos llevaban demasiado tiempo acostumbrados a la oscuridad. Ernesto rodeó la mesa con pasos lentos. Cada pisada sobre el suelo brillante parecía calculada para intimidar. Se detuvo frente a Claudia tan cerca que Rosa estuvo a punto de interponerse. Él la miró desde arriba con esa altura de adulto, de rico, de jefe absoluto. «Tú no entiendes el mundo», dijo. «La gente como tu madre trabaja para gente como yo. Así ha sido siempre». Claudia levantó la barbilla. «Mi madre trabaja. Usted también debería respetarla por eso». Ernesto dejó escapar una risa amarga. «Respetarla». Por limpiar, Claudia no apartó los ojos. Por levantarse cada día aunque esté agotada. Por volver a casa y no tratarnos mal aunque la hayan tratado mal a ella. Por enseñarnos a dar las gracias incluso cuando casi no tenemos nada. Por no robar, no mentir y no pisar a nadie. Sí, por eso». Rosa se cubrió la boca con una mano. Ya no podía disimular las lágrimas. No eran lágrimas de humillación esta vez. Eran otra cosa. Orgullo, dolor, amor, todo mezclado. Ernesto miró a Rosa por primera vez de una manera distinta. No con respeto todavía, no con arrepentimiento, pero sí con una incomodidad nueva. Como si la mujer del uniforme azul hubiera dejado de ser parte del mobiliario y hubiera aparecido de repente como una persona completa. Una persona con una hija que la amaba, con una vida fuera del edificio, con dignidad. Y eso le molestó porque le obligaba a ver lo que siempre había elegido ignorar. «Las buenas intenciones no pagan colegios», dijo él, intentando volver al terreno que conocía. «Ni compran casas, ni levantan empresas». Claudia asintió despacio. «Es verdad, pero el dinero tampoco enseña a ser decente». La secretaria abrió los ojos. Aquello fue directo. Ernesto se tensó. Claudia siguió antes de que él pudiera interrumpirla. «Usted tiene todo lo que muchos quisieran tener. Pero esta mañana ha usado todo eso para hacer llorar a mi madre. ¿De qué sirve estar tan arriba si solo mira a los demás por encima del hombro?» La oficina quedó completamente callada. Afuera, detrás de los cristales, la ciudad seguía moviéndose. Coches diminutos, personas cruzando pasos de peatones. Gente yendo a trabajar cargando bolsas, esperando autobuses, viviendo vidas que Ernesto jamás se había detenido a imaginar. Desde aquel piso alto, todo parecía pequeño. Tal vez por eso él se había acostumbrado a pensar que también las personas lo eran. Claudia miró hacia la ventana y luego de nuevo a él. «Mi madre dice que una persona vale por lo que hace cuando nadie la está mirando». Tragó saliva. «Usted, cuando todos le miran, elige humillar. No quiero imaginar qué hace cuando nadie le mira». Ernesto alzó la mano no para tocarla, sino como si quisiera cortar aquella frase en el aire. «Basta», pero su voz ya no sonó como antes. Seguía siendo fuerte, sí, pero había perdido algo. La seguridad. La superioridad intacta. Esa sensación de que nadie podía alcanzarle. Rosa se acercó a Claudia y apoyó una mano temblorosa en su hombro. «Hija, ya está. Vámonos». Claudia sintió el calor de esa mano, y por un momento volvió a ser solo una niña.
Una niña que quería irse a casa, quitarse la mochila, sentarse en la cocina y fingir que el mundo no era tan injusto. Pero todavía había algo que decir. Miró el documento sobre la mesa, luego a Ernesto. Usted pensaba que yo no podía saber nada porque soy hija de una limpiadora. Pero mi madre me enseñó algo que quizá a usted nadie le enseñó. Ernesto no contestó. Me enseñó que no hay trabajos pequeños cuando se hacen con dignidad. Lo pequeño es creerse grande por hacer sentir pequeños a los demás. La frase quedó allí quieta, ardiendo. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Y precisamente por eso el momento fue más fuerte. Porque todos sabían que aquella niña acababa de separar dos cosas que Ernesto había mezclado durante toda su vida: riqueza y valor. Poder y dignidad. Éxito y bondad. Él podía comprar oficinas, empresas, relojes, silencios. Podía pagar abogados, guardaespaldas, coches con chofer. Podía hacer que la gente bajara la cabeza al verlo pasar. Pero no podía comprar lo que Claudia acababa de mostrar sin pedir permiso. Una inteligencia limpia nacida del esfuerzo. Una valentía pequeña pero firme. Una dignidad que no dependía de una cuenta bancaria. Ernesto miró el papel antiguo, luego las manos de Rosa sobre los hombros de su hija. Por primera vez en mucho tiempo no encontró una frase cruel que decir. Y en esa ausencia de palabras, en ese hueco incómodo donde antes siempre ponía soberbia, todos comprendieron que el hombre más rico de la sala acababa de quedarse pobre en lo único que de verdad importaba. Ernesto Valcárcel seguía callado, y ese silencio en una oficina acostumbrada a obedecer cada una de sus órdenes sonaba casi como una alarma. Claudia notó que todos la miraban, pero ya no con lástima ni con sorpresa burlona. La miraban como se mira una puerta entreabierta en mitad de una casa oscura, con miedo, con esperanza, con la sensación de que algo imposible estaba a punto de pasar. Sobre la mesa el documento antiguo permanecía extendido, lleno de símbolos, manchas de tinta y frases mezcladas que parecían no pertenecer al mismo mundo. Ernesto había usado aquel papel como una trampa, como un arma, como una excusa para demostrar que Rosa y su hija no estaban a su altura. Pero ahora la trampa estaba delante de él, y la niña que debía caer en ella la observaba con una calma que empezaba a ponerle nervioso. Claudia respiró hondo. Pasó la yema del dedo por la primera línea sin tocar demasiado el papel, como si temiera dañarlo. Aquí hay español antiguo, murmuró. Luego movió el dedo hacia la derecha. Y esta parte parece francés, pero está mal copiada, como si alguien hubiese traducido palabra por palabra sin entender el sentido. Ernesto frunció el ceño. No inventes. La voz le salió dura, pero ya no tenía la misma fuerza. Claudia no le hizo caso. Se inclinó un poco más, con la mochila todavía colgando de un hombro. Aquí hay una expresión en portugués. Y esto... Se detuvo. Entrecerró los ojos. Esto parece árabe, pero no está escrito de forma completa. Faltan marcas. Por eso cuesta seguirlo. La secretaria dio un paso sin darse cuenta. Rosa se quedó inmóvil con la mano en el hombro de su hija, como si temiera que aquel momento desapareciera si respiraba demasiado fuerte. Ernesto miró de reojo a sus empleados, buscando en sus caras una señal de duda, una mueca de burla, cualquier cosa que le devolviera el control. Pero no encontró nada. Solo atención. Una atención absoluta, incómoda, clavada en Claudia. «Eso lo has oído en alguna parte», dijo Ernesto. «Seguro que estás repitiendo palabras que ni entiendes». Claudia levantó la mirada. No sonrió. No se defendió con orgullo. Simplemente respondió. «Lo entiendo lo suficiente para saber que no es un texto imposible. Es un texto mal ordenado». Aquella frase hizo que la secretaria se llevara la carpeta al pecho con más fuerza. Uno de los empleados abrió los ojos. Ernesto se quedó muy quieto. Durante una semana había enseñado aquel documento a expertos solo para disfrutar de sus dudas. Había convertido cada intento fallido en una prueba de su superioridad. Y ahora, una niña de 12 años acababa de decir delante de todos que el misterio quizá no era tan grande como su ego había querido creer. «Mal ordenado», repitió él con desprecio. Claudia asintió. «Sí, mire». Giró con cuidado una de las hojas. «Estas frases no van seguidas. Algunas están repetidas en distintos idiomas, como si fueran pistas. No es una traducción normal. Es más bien...». Se quedó pensando unos segundos. El despacho entero esperó con ella. «Es como un mensaje escondido dentro de varias lenguas». «Rosa», susurró Claudia. No era una advertencia, era asombro. Ernesto apretó los labios.
Muy bien. Ya que eres tan lista, dime qué mensaje es. Lo dijo para arrinconarla, para empujarla al error, para que por fin dudara, se ruborizara y volviera a ser ante sus ojos la hija pobre de una limpiadora. Pero Claudia no retrocedió. Bajó de nuevo la vista al papel. Sus ojos se movían despacio, línea por línea. A veces fruncía el ceño. A veces volvía atrás. A veces sus labios formaban palabras casi inaudibles. Esta parte dice algo parecido. Ah, la llave no está en la puerta, murmuró. Pero en francés cambia el orden. Y aquí en portugués repite donde nadie mira. En árabe habla de la mano que sirve. Y esta palabra en italiano tocó otra línea. Significa escondido. Guardado. Ernesto soltó una carcajada breve. Eso no significa nada. Todavía no, dijo Claudia. 2 palabras. Nada más. Pero bastaron para que la oficina entera se inclinara hacia ella sin moverse. La niña pidió una hoja en blanco con la mirada. Nadie respondió durante un segundo. Entonces la secretaria, rompiendo una regla invisible, cruzó la sala y dejó un bloc junto al documento. Ernesto la miró con furia. Ella bajó los ojos, pero no retiró la mano hasta que Claudia cogió el papel. Fue un gesto pequeño, casi nada. Pero en aquella oficina donde todos habían aprendido a obedecer antes de pensar, aquel gesto fue enorme. Claudia empezó a escribir. No frases largas, palabras sueltas. Español, francés, portugués, azina, árabe, italiano, alemán, inglés. Algunas las tachaba, otras las rodeaba. En una esquina escribió números. En otra dibujó flechas. Rosa la observaba con lágrimas silenciosas, recordando noches en las que su hija escuchaba cursos gratuitos con unos auriculares viejos, repitiendo sonidos raros mientras ella doblaba ropa limpia sobre la mesa. ¿Para qué estudias tanto, hija?, le había preguntado una vez. Y Claudia había contestado, porque algún día nos servirá. Ese día había llegado. Ernesto empezó a pasear detrás de su mesa. Un paso, otro, otro. Cada movimiento intentaba parecer tranquilo, pero sus dedos traicionaban su ansiedad. Se tocaba el reloj, se ajustaba la chaqueta. Miraba el documento, miraba a Claudia, miraba a los demás. Por primera vez no estaba dirigiendo la escena, estaba esperando. Y esperar le humillaba. Esto es ridículo, dijo. Una niña no puede resolver lo que no resolvieron especialistas. Claudia no levantó la cabeza. A lo mejor los especialistas buscaron una sola respuesta. Escribió otra palabra. Pero el texto no pide saber un idioma perfecto, pide ver las conexiones. Ernesto se quedó helado, porque esa frase era demasiado precisa para ser una casualidad. Claudia juntó varias palabras del blog y las leyó en voz baja. Luego volvió al documento. Después, al blog. Su respiración se aceleró un poco. No de miedo, de concentración. La luz de la mañana entraba por los ventanales y caía sobre su pelo, sobre el uniforme sencillo, sobre las mangas algo gastadas. En aquella sala de lujo exagerado, la imagen resultaba imposible de ignorar, una niña pobre descifrando el juguete intelectual de un millonario. De pronto Claudia se detuvo. El bolígrafo quedó suspendido en su mano. Rosa lo notó antes que nadie. ¿Qué pasa? Claudia tragó saliva. Miró el papel. Luego miró a Ernesto. Creo que sé qué dice. El aire se cortó. Ernesto se acercó despacio. Léelo. Claudia miró otra vez sus notas. Su voz salió baja al principio, pero clara. La llave no está en la puerta principal. Está donde la mano que sirve limpia lo que el orgullo no ve. Nadie habló. Claudia continuó. Bajo la piedra sin nombre, junto al agua quieta, espera lo que fue guardado para quien sepa mirar sin despreciar. La secretaria abrió la boca. Uno de los empleados susurró, Dios mío. Ernesto le arrancó casi el papel de las manos. Eso no puede ser. Buscó entre las líneas como si de repente el documento pudiera darle la razón a él y no a ella. No puede ser eso. Claudia con mucho cuidado señaló una parte del texto. Aquí dice, agua quieta. En portugués y en italiano se repite. Y piedra sin nombre aparece en alemán, aunque está escrito con errores. Luego señaló otra línea. Y esto de la mano que sirve no se refiere a un criado cualquiera. Se refiere a alguien que limpia. A alguien a quien los demás no miran. La frase golpeó a Rosa en pleno pecho. Ernesto palideció. Porque en la mansión familiar de los Valcárcel, aquella que había heredado hacía poco, había una fuente antigua en el patio interior.
Junto a ella, una losa sin inscripción que nadie había considerado importante. Y durante años quienes más cerca habían estado de ese rincón no habían sido abogados herederos ni expertos, habían sido las personas de limpieza. Claudia no lo sabía. No podía saberlo. Y eso hizo que el momento fuera todavía más brutal. Ernesto miró a la niña como si ya no viera una molestia sino una amenaza contra todo lo que creía sobre el mundo. «¿Quién te ha enseñado eso?», preguntó. Claudia sostuvo el bolígrafo con ambas manos. «Los libros, los vídeos de idiomas de la biblioteca, mi profesora. Mi madre cuando me decía que no dejara de aprender aunque estuviéramos cansadas». Rosa lloró sin hacer ruido. Entonces Ernesto preguntó casi en un susurro, «¿Cuántos idiomas sabes?». Claudia miró a su madre como pidiendo permiso para no esconderse más. Rosa asintió con los ojos llenos de orgullo. La niña se enderezó. «Hablo español, inglés bastante bien, francés, portugués, algo de italiano, alemán básico, árabe conversacional, un poco de ruso, y también estoy aprendiendo mandarín». La secretaria se quedó sin aliento. Ernesto abrió la boca pero no encontró palabra. 9 idiomas. La hija de la mujer a la que había tratado como invisible. La niña a la que había juzgado por sus zapatos, por su mochila, por el trabajo de su madre. Allí estaba de pie frente a él desmontando su burla con una inteligencia que no necesitaba mármol, relojes ni despachos. Y en ese instante el poder cambió de manos por completo. No porque Claudia quisiera dominar a nadie, sino porque la verdad cuando aparece, no pide permiso. Ernesto bajó la vista al documento. Luego miró a Rosa. Y por primera vez desde que habían entrado en aquella oficina, no supo cómo mirarlas desde arriba. El nombre de Claudia quedó flotando en el despacho como si alguien lo hubiera escrito en el aire con fuego. Durante unos segundos nadie se atrevió a romper aquel silencio. Ernesto Valcárcel seguía mirando a la niña, pero ya no con esa seguridad cruel con la que la había recibido. Ahora la observaba como si intentara encajar dos imágenes que no podían vivir juntas en su cabeza. La hija de una limpiadora con la mochila vieja, el uniforme sencillo y los zapatos gastados, y aquella misma niña capaz de entender un documento que había dejado confundidos a hombres con títulos, despachos y sueldos enormes. Rosa, en cambio, no miraba el documento, ni el reloj caro, ni los ventanales. Solo miraba a su hija. La miraba con una mezcla de miedo, orgullo y una ternura tan profunda que parecía doler. Porque para todos los demás, Claudia acababa de hacer algo extraordinario. Pero para Rosa, lo más importante no era que supiera idiomas. No era que hubiera descifrado parte del texto. No era siquiera que hubiera dejado sin palabras al hombre que llevaba años humillándola. Lo que le partía el alma era entender por qué lo había hecho. Claudia no había hablado para presumir. No había levantado la cabeza para demostrar que era mejor que nadie. Había dado aquel paso al frente por ella, por su madre, por cada mañana en la que Rosa salía de casa antes de que amaneciera, dejando preparado el desayuno en platos distintos para que sus hijos no se fueran al colegio con el estómago vacío, por cada noche en la que volvía con los pies hinchados, las manos resecas por los productos de limpieza, y aún así preguntaba, «¿Has hecho los deberes, cariño?», por cada moneda guardada en un bote de cristal sobre la nevera, por cada uniforme remendado con hilo barato, por cada vez que Rosa había dicho, «No pasa nada», cuando sí pasaba. Muchísimo. Claudia lo sabía. Lo había visto todo. Había visto a su madre quedarse sin cenar diciendo que no tenía hambre. Había oído sus suspiros en el baño cuando pensaba que nadie la escuchaba. Había visto cómo se arreglaba el pelo frente al espejo roto del pasillo antes de ir a limpiar oficinas donde nadie le daba las gracias. Y por eso cuando Ernesto la llamó menos, cuando convirtió su trabajo en una burla, cuando intentó hacer creer que una mujer que limpiaba suelos no podía criar a una hija brillante, algo dentro de Claudia se rompió. O quizá no se rompió, quizá se despertó. Rosa dio un paso hacia ella y le acarició el pelo con una mano temblorosa. «Hija», murmuró, pero no pudo terminar la frase. Claudia levantó la vista, y por primera vez desde que había empezado todo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hasta ese instante había parecido firme, casi adulta, como si cada palabra estuviera medida y cada gesto controlado. Pero ahora, al sentir la mano de su madre sobre su cabeza, volvió a tener 12 años. 12 años y mucho miedo. 12 años y un nudo en la garganta. 12 años y la necesidad inmensa de decirle a su madre que no estaba sola.
No podía quedarme callada, susurró. Rosa negó con la cabeza con los labios apretados. No tenías que hacerlo. Claudia tragó saliva. Sí tenía. Aquellas 2 palabras fueron pequeñas, pero el despacho entero las escuchó. Te estaba haciendo daño, mamá. Rosa cerró los ojos. Le tembló la barbilla. Durante años había soportado frases crueles porque pensaba que aguantar era proteger a sus hijos. Había bajado la mirada para conservar el trabajo. Había sonreído cuando la trataban como si fuera invisible. Había pedido perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Todo para que no faltara comida en casa. Todo para que Claudia pudiera estudiar. Todo para que sus hermanos tuvieran libros, zapatos y una oportunidad un poco mejor que la suya. Pero en ese momento comprendió algo que la dejó sin aire. Su hija había aprendido otra lección. No solo había aprendido idiomas, no solo había aprendido a leer, también había aprendido a ver el dolor escondido, y había decidido defenderla con la única arma que tenía, su voz. Ernesto se movió incómodo. La escena ya no giraba alrededor de él, y eso parecía insoportable. Quiso decir algo, recuperar autoridad, tal vez lanzar una amenaza, pero se detuvo, porque Rosa estaba llorando. No de la manera silenciosa y avergonzada de antes, sino con una dignidad nueva, con la cabeza un poco más alta, como si las palabras de su hija le hubieran devuelto algo que llevaba años perdiendo gota a gota. Claudia se volvió hacia Ernesto. Ya no parecía querer vencerlo. Ni siquiera parecía enfadada del mismo modo. Su voz salió baja, cansada, pero limpia. «Usted no sabe lo que es mi madre». Ernesto no respondió. «Usted ve un uniforme, ve un carrito, ve a alguien que entra cuando usted lo permite y sale cuando usted ya no la necesita. Pero yo veo a la persona que me enseñó a leer cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. Veo a la mujer que trabaja 16 horas, y todavía me pregunta si he comido bien. Veo a alguien que nunca ha tenido una oficina como esta, pero que jamás ha hecho sentir pequeño a nadie». La secretaria se secó una lágrima con rapidez, como si le diera vergüenza que la vieran. Uno de los empleados miró al suelo. Quizá pensaba en su propia madre. Quizá en alguien a quien también había visto trabajar demasiado sin recibir nunca reconocimiento. Claudia continuó, y cada frase parecía salir de un lugar más profundo que la rabia. «Yo estudio porque ella se sacrifica. Aprendo porque ella me deja tiempo aunque ella no tenga ninguno. Voy a la biblioteca porque ella camina conmigo aunque esté agotada. Si hablo idiomas, señor Valcárcel, no es porque yo sea mejor que nadie. Es porque mi madre me enseñó que la pobreza no puede robarnos las ganas de aprender». Rosa se cubrió la cara con las 2 manos, pero Claudia se acercó y se las apartó con suavidad. «No llores, mamá». Rosa soltó una risa rota mezclada con llanto. «¿Cómo no voy a llorar?». Claudia la abrazó. Fue un abrazo sencillo, pequeño, casi torpe por la mochila que seguía colgando de su hombro. Pero en aquella oficina enorme, llena de objetos carísimos y fríos, aquel abrazo pareció lo único verdaderamente valioso. Ernesto los miró sin saber qué hacer. Durante toda su vida había comprado respeto, comprado silencio, comprado presencia, pero no podía comprar aquello. No podía comprar una hija que te defendiera así. No podía comprar que alguien te mirara con amor después de haberte visto caer rendida cada noche. No podía comprar la lealtad nacida del sacrificio. Y quizá por eso bajó la vista. Porque de repente, todo su dinero pesaba poco frente a una niña abrazando a su madre como si estuviera sosteniendo el mundo entero. Claudia se separó apenas y miró de nuevo a Ernesto. «Yo no quería avergonzarle», dijo. «Quería que dejara de avergonzarla a ella». Esa frase terminó de romper el aire. Rosa apretó a su hija contra el pecho. Nadie habló. Nadie se movió. Y por primera vez aquella mañana el despacho del hombre más rico no pareció un lugar de poder, sino un lugar donde una madre humilde y su hija habían conseguido algo inmenso: recordarles a todos que la dignidad no se limpia del suelo, no se compra con dinero, y no desaparece porque alguien cruel intente pisarla. Ernesto Valcárcel permaneció de pie frente a ellas con el documento antiguo en una mano, y el orgullo hecho pedazos en algún rincón de aquella oficina. Ya no parecía el dueño de un imperio. Ya no parecía el hombre que minutos antes hablaba como si el mundo entero le perteneciera. Parecía por primera vez, y Rosa le acariciaba la espalda con esa ternura cansada de las madres que han llorado demasiado en silencio. Nadie dijo nada durante un buen rato. Ni la secretaria, ni los empleados, ni siquiera Ernesto, porque hay silencios que no están vacíos. Hay silencios que pesan. Hay silencios que obligan a mirar hacia adentro.
Y aquel fue uno de ellos. Ernesto bajó lentamente el documento sobre la mesa. Sus dedos antes firmes y arrogantes temblaban apenas. Miró a Rosa. La miró de verdad. No como se mira a alguien que limpia el suelo. No como se mira a una persona que entra y sale sin dejar huella. La miró como se mira a alguien a quien acabas de descubrir demasiado tarde. Una mujer con historia, con dolor, con una hija capaz de defenderla delante de todos, con una dignidad que él había intentado pisar, sin darse cuenta de que algunas cosas cuanto más se pisan, más alto se levantan. «Rosa», dijo al fin. Su voz sonó extraña, más baja, sin ese filo de burla que siempre llevaba encima. Rosa no respondió enseguida. Tenía a Claudia pegada al pecho y por primera vez en años no sintió la obligación de bajar la cabeza al escuchar su nombre en aquella oficina. Ernesto tragó saliva. «He sido injusto». La frase salió torpe, incompleta, insuficiente. Claudia levantó la mirada. No sonrió. No celebró la caída de aquel hombre, porque su madre no le había enseñado a disfrutar del dolor ajeno. Le había enseñado a decir la verdad y a no perder la bondad por el camino. Ernesto pareció buscar palabras mejores, pero no las encontró. Tal vez porque nunca las había usado. Tal vez porque pedir perdón para alguien que había vivido creyéndose superior era como aprender un idioma nuevo. No debería haber hablado así, añadió. Ni a usted, ni a su hija. Rosa respiró hondo. Durante un segundo todos pensaron que iba a aceptar la disculpa con una sonrisa pequeña. Como tantas veces había aceptado órdenes, desprecios y horarios imposibles. Pero algo había cambiado también en ella. Claudia le había devuelto la voz. «No, señor Valcárcel», dijo Rosa con suavidad pero firme. «No debería haber hablado así a nadie». Ernesto bajó los ojos. Esa frase le hizo más daño que una acusación furiosa, porque era verdad. Durante años había confundido miedo con respeto, silencio con admiración, dinero con valor. Había creído que estar arriba significaba poder mirar a los demás desde lejos, como si fueran figuras pequeñas moviéndose bajo sus ventanas. Pero aquella mañana, una niña con una mochila gastada le había mostrado que la altura de una persona no se mide por el piso donde trabaja, ni por el coche que conduce, ni por la cuenta bancaria que guarda. Se mide por la forma en que trata a quien no puede darle nada a cambio. Claudia soltó poco a poco a su madre y recogió su mochila del suelo. «Mamá, vámonos», susurró. Rosa asintió. Pero antes de girarse miró a Ernesto una última vez. No con odio, no con miedo, con cansancio y con dignidad. «Yo necesito trabajar», dijo, «pero mi hija necesita verme respetarme a mí misma». La secretaria se llevó una mano a la boca. Uno de los empleados cerró los ojos como si aquella frase hubiera abierto una herida antigua. Ernesto se quedó inmóvil. Rosa empujó su carrito de limpieza hacia la puerta, pero esta vez el sonido de las ruedas sobre el suelo no pareció pequeño ni humillante. Pareció el sonido de alguien marchándose con la cabeza alta. Claudia caminó a su lado, pequeña, delgada, con los zapatos gastados. Pero nadie volvió a verla como una niña pobre. La vieron como lo que era una luz encendida en una habitación demasiado oscura. Cuando llegaron a la puerta, Ernesto habló de nuevo. «Claudia». La niña se detuvo pero no se volvió del todo. «Sigue estudiando», dijo él. La voz le salió rota. «No dejes que nadie te haga creer que no puedes». Claudia giró apenas la cabeza. «Eso ya me lo enseñó mi madre». Y entonces salió. Sin aplausos, sin música, sin promesas grandiosas. Solo con su madre al lado y una verdad inmensa detrás. Nadie tiene derecho a decidir tu valor por el trabajo de tus padres, por tu ropa, por tu barrio, por tus zapatos, o por el dinero que llevas en el bolsillo. A veces las personas más brillantes no están bajo los focos. Están en una cocina pequeña estudiando de noche. Están en una biblioteca pública copiando palabras en una libreta usada. Están detrás de una madre que se sacrifica sin hacer ruido. Están esperando el momento exacto para demostrar que la dignidad no necesita permiso. Y esta es la lección que todos deberíamos guardar. Nunca humilles a alguien por estar empezando desde abajo, porque quizá esa persona lleva dentro una fuerza que tú no ves. Nunca confundas humildad con debilidad. Nunca confundas pobreza con falta de inteligencia. Y sobre todo nunca olvides que una madre que trabaja, lucha y se parte el alma por sus hijos no es invisible. Es la raíz de todo. Ernesto se quedó solo en su despacho mirando la puerta cerrada. Por primera vez el silencio no le obedecía.
Por primera vez, el dinero no le servía para sentirse grande. Y quizás, solo quizás aquella mañana, empezó a entender que el verdadero fracaso no es no tener fortuna, sino perder la humanidad mientras la consigues. Si esta historia te ha tocado el corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viste a alguien humilde demostrar una grandeza que nadie esperaba? Te leo abajo. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo relato, porque a veces una sola historia puede recordarnos lo que la vida con tanto ruido nos hace olvidar.